Bueno, a continuación les presentaremos la Compañía de Jesús. Los integrantes del equipo son Sandra, Goretti, Evelyn, Ángeles y yo su servidora, Heréndira. Bueno, la Compañía de Jesús fue nada más que una orden moderna, que pronto recibirá la profesión docente, la cual fue fundada por Ignacio de Loyola. El siguiente paso es la admisión de no especialistas y finalmente la diversificación de los planes de estudio escolares desde la enseñanza de las primeras letras hasta los últimos universitarios. Pidieron al rey y al comandante de la compañía que enviaran algunos jesuitas para iniciar misiones docentes y misioneras, tanto con los criollos en las ciudades como con los indios en el campo. En septiembre de 1572, el primer grupo de misioneros de 15 religiosos llegó a la Ciudad de México. A estos lo que se les dijo fue que necesitaban esperar 2 años para poder comenzar con sus estudios. Al mismo tiempo, se dieron a conocer no solo en la capital, sino también en algunas otras ciudades como penitentes y misioneros, que visitaban estas ciudades por un corto tiempo en formas especiales de misiones locales, temporales o circulares. Todos estos fundaron su primera escuela e incluso iniciaron clases principales en el Colegio de San Pedro y San Pablo en la capital. Casi todos los colegios y residencias establecidos en los últimos 200 años han abierto primero colegios de letras y humanidades e incluso en la educación superior. Además de la Casa Capital, también conocida como Colegio Máximo Colegio de México, otras 9 casas, Pátzcuaro, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Valladolid, Guadalajara, Zacatecas, Durango y San Luis de la Paz, comenzaron a impartir clases en el último cuarto del siglo XVI, más de 20 en 1767, entre los que hay que añadir la misión del noroeste del gobernador, una cárcel o cuarto de estudiantes, una casa de profeta, sin procesión docente, y casas para ejercicios espirituales. Los ejercicios. Las personas se sentían enorgullecidas de que los niños asistieran a la escuela, así era el establecimiento de un colegio de la Compañía de Dios. Para mantener de pie el establecimiento se encargaban de ofrecer ofertas de propiedades acaudadas que les entregaban bienes, muebles e inmuebles suficientes para mantener de pie este tipo de establecimientos católicos. Pero pues para ello se tenía una condición que cumplir. Para poder recibir ese tipo de apoyo, su condición era que solo debían dedicar las funciones propias de la administración de los sacramentos y asistencia espiritual. No solamente era eso, sino que también abrieron escuelas y aún con la renuncia de los superiores de Roma que consideraban a los párulos como una carga pesada. Las escuelas no solo fueron de gramática latina y de estudios superiores, ya que solo tenían alumnos con un aprendizaje elemental, o sea, con el aprendizaje básico, ya que como no había varios establecimientos en ese momento, pues por ello solamente acudían uno que otro alumno a recibir ese tipo de aprendizaje elemental, o sea, lo más básico, y pues también recibían educación católica. Las estudiantes competían por tener un colegio de la compañía que les proporcionaba prestigio académico, a la vez que aseguraba la asistencia espiritual de los fieles, porque la misión fundamental era de que los jesuitas cambiaran la sociedad para hacerla más acorde al evangelio, a la religión y al catolicismo. Y pues para ello recurrieron los valiosos métodos desde los ejercicios espirituales como la práctica hecha por San Ignacio, que evitaba todas las actividades hasta las diversas callejeras. En las ciudades más populares contaron con varias casas y Atín en las zonas menos pobladas. Siempre se orientaron hacia algunas especialidades, ya fuera de enseñanza, de primeras letras, humanidades o de facultades como artes y teología. Era lo que más se especificaba en esa época.
en ese tipo de enseñanza, era lo que más especificaban, o ya fuesen como residencia de los sacerdotes profesores, como internado de estudiantes o como centro de información para indios principales o casas de ejércitos. Lo peculiar de la orden era en que todas sus actividades mantenían una intención didáctica, que era el principio y fundamento de sus ministerios. En la enseñanza como inicial tenían el catecismo del padre Rapilta. Sobre él enseñaban la lectura y la memorización, que sería la clave a lo largo de todos sus estudios. Aspiraban a ser como los autores Cicerón y Aristóteles, que supieran hablar, leer o incluso ejecutar composiciones literarias con suficiente corrección. La utilidad remontada a tales conocimientos podía limitarse a la esfera social, pero nunca perdían la esperanza de atraer al sacerdocio a los más brillantes de sus estudiantes. En todo caso, se reflejó de este tipo de instrucción a nivel cultural de la sociedad novohispana, con el aspecto favorable de que se llegó a apreciar el arte en sus diversas formas. Si bien no hubo gran motivo de orgullo en las composiciones poéticas presentados en los frecuentes certámenes literarios. Establecimientos educativos de los jesuitas, 1574 a 1767. Chihuahua, 1719. Colegio Seminario Internado. Parral, 1651, Residencia Colegio. Parras, 1598, Residencia. Durango, 1593, Residencia Colegio. Zacatecas, 1590, Colegio a 1680, Seminario Internado. San Luis Potosí, 1623, Colegio. León, 1744, Colegio. Guadalajara, 1586, Colegio. A 1696, Seminario Internado. Estos son algunos establecimientos educativos de los jesuitas. De la Cruz. Los poetas novohispanos llegaron a dominar las formas métricas, pero no demostraron gran inspiración. Por otra parte, fuera del ámbito de los estudios, los clérigos y profesionales prefirieron los libros relacionados con su especialidad y en latín o castellano, y el público en general eligió las novelas, como El Quijote o El Buscón, y sobre todo las comedias. La nieta del fundador de la compañía, Ignacio de Loyola, era demasiado ambiciosa de cambiar el mundo, y con su inseparable sentido pragmático los jesuitas novohispanos se conformaron con contribuir al sostenimiento de un entorno relativamente pacífico, legitimar los avances de la modernidad naciente y manifestarse a favor de sometían cuestiones legales en las que complejidad y las contradicciones de leyes permitían diferentes interpretaciones. Esto sería todo de los establecimientos educativos de los jesuitas. Pudieron llegar a influir en todos los niveles sociales con su catequesis callejera, los sermones doctrinales y morales, la organización de congregaciones con carácter formativo. A diferencia de las tradiciones, cofradías, las misiones en tierras de indios y las llamadas misiones locales o temporales que recorrían pueblos y haciendas, en 1767, obedeciendo a la orden de expulsión expedida por el rey Carlos III, jesuitas mexicanos abandonaron la Nueva España y fueron a refugiarse a Italia, lo que no les permitía establecerse en ninguno de los territorios de la corona española. Cuando salieron expulsados no dejaron una sociedad más justa, como hubiera deseado, pero en cambio, y en gran parte, sin entenderlo, lograron fortalecer el sentido de orgullo regional y los valores de una identidad, ya que estaba muy lejos de ser española, y en la que germinaba un diferente sentido de nacionalidad.